Las monedas rodaron por el piso. Rodrigo lanzó los billetes a la cara del anciano. «Toma y lárgate, aquí no queremos limosnas». Kenji Tanaka recogió cada moneda en silencio. Nadie en la fila dijo nada. No sabían quién era ese mendigo, ni lo que había venido a cobrar. La camioneta pick-up se detuvo en el extremo más alejado del estacionamiento. El motor tosió 2 veces antes de apagarse, como un anciano cansado que finalmente encuentra su silla. Kenji Tanaka permaneció inmóvil detrás del volante, sus manos arrugadas aún sosteniendo el cuero gastado mientras sus ojos recorrían lo que se alzaba frente a él. El supermercado central brillaba bajo el sol de las 9 de la mañana. Sus paredes blancas reflejaban la luz como un templo moderno del comercio. El letrero gigante de Tanaka Market dominaba la fachada, las letras rojas y doradas visibles desde 3 cuadras de distancia. En el estacionamiento, cientos de autos ocupaban casi todos los espacios. Carritos de compras iban y venían empujados por familias, ancianos, jóvenes con prisa. Kenji respiró profundo. 45 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que un joven japonés de 19 años había llegado a este país con una maleta de cartón y $50 en el bolsillo, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, con solo un sueño y las manos dispuestas a sangrar por él. Y ahora, 89 tiendas después, el imperio que había construido ladrillo a ladrillo se extendía por todo el país. Pero Kenji nunca había olvidado de dónde venía. Nunca había olvidado el hambre, el frío, las humillaciones. Por eso mantenía esta camioneta vieja, esta ropa gastada, esta rutina secreta que nadie en la junta directiva conocía. Bajó del vehículo con movimientos lentos. Su pie izquierdo arrastró ligeramente contra el asfalto, secuela de un accidente en la construcción cuando tenía 30 años y trabajaba doble turno para pagar el alquiler de su primera tienda. El dolor nunca se fue del todo, pero Kenji había aprendido a caminar con él, como se camina con los recuerdos. Su reflejo apareció en la ventana de la camioneta. Un anciano de 74 años con camisa de franela desteñida, chaleco beige de bolsillos gastados, pantalones de trabajo con manchas de tierra y botas que habían conocido décadas de uso. Nadie que lo viera pensaría que ese hombre valía más de $600 millones. Y esa era exactamente la intención. De la guantera sacó una bolsa de tela con las iniciales KT bordadas en hilo azul. El bordado estaba deshilachado en los bordes, el color desvanecido por el tiempo, pero Kenji la trataba como si fuera oro, porque lo era. Su madre la había cosido la noche antes de su partida, llenándola de monedas que representaban todos los ahorros de la familia. Con esas monedas había comprado su primer pan en tierra extranjera. Hoy la bolsa contenía exactamente 47 monedas de diferentes denominaciones. No era casualidad, era una prueba. Quien respeta a quien paga con monedas, respeta a cualquier cliente. Ese era el principio que había guiado su vida. Y hoy venía a comprobar si sus propios empleados lo honraban. Las puertas automáticas se abrieron con un susurro. El aire acondicionado lo envolvió, mientras sus ojos comenzaban a escanear cada detalle del lugar que él mismo había diseñado. Los pasillos amplios, la iluminación cálida, la música suave, los carteles de ofertas, todo había sido pensado para que el cliente se sintiera bienvenido. Pero las 300 quejas que había recibido en las últimas semanas contaban una historia diferente. Kenji tomó un carrito y comenzó a caminar. Seleccionó productos básicos: arroz, atún, frijoles, aceite, leche, compras de alguien que cuenta cada centavo. Mientras recorría los pasillos, observaba. Una señora preguntó a un empleado por la salsa de tomate. El joven señaló vagamente sin levantar la vista del teléfono. La señora caminó en la dirección equivocada. Nadie la corrigió.
Más adelante, un hombre de traje dejó caer una botella de vino. 3 empleados corrieron a ayudarlo, ofreciéndole disculpas y otra botella gratis. El contraste era grotesco. Kenji apretó el mango del carrito hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Eligió la fila más larga en las cajas. Delante de él, una madre con un bebé llorando, un hombre hablando por teléfono, una pareja de ancianos revisando cupones, un adolescente con audífonos. La cajera era joven, 25 años quizás. Su gafete decía Lucía. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban al pasar los productos. Entonces lo vio. Rodrigo Valverde emergió de una oficina al fondo. Caminaba con el pecho inflado, el mentón elevado, los hombros hacia atrás, como si el mundo le debiera reverencia. Traje azul marino impecable, zapatos brillantes, reloj dorado que destellaba bajo las luces. 38 años, cabello engominado, sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Kenji lo reconoció de las fotos del expediente, pero verlo en persona era distinto. Había algo en su forma de caminar, de mirar a los empleados por encima del hombro, de ajustarse la corbata frente a cada superficie reflectante. Algo que le recordaba a alguien de hace mucho tiempo. Rodrigo se detuvo junto a la caja de Lucía. Sus ojos recorrieron la fila hasta posarse en Kenji. Por un instante, las miradas se cruzaron. El gerente frunció el ceño, como quien detecta una mancha en un mantel blanco. Kenji bajó la vista hacia su bolsa de tela. Sus dedos rozaron las iniciales bordadas por su madre hace más de medio siglo. Pronto sabría la verdad. La fila avanzaba con la lentitud de un río que se niega a llegar al mar. Kenji permanecía inmóvil, las manos cruzadas sobre el mango del carrito, los ojos observando cada movimiento a su alrededor. Había aprendido hace mucho tiempo que la paciencia era el arma más poderosa. Los hombres impacientes cometen errores. Los pacientes los aprovechan. Rodrigo Valverde caminó entre las cajas registradoras con el teléfono pegado a la oreja. Su expresión cambió por un instante cuando escuchó la voz al otro lado. «¿Fiebre otra vez?», murmuró, alejándose unos pasos. «¿Cuánto tiene?». «Está bien, llama al pediatra. Dile que yo autorizo lo que sea necesario». «Sí, Carmen, lo sé. Llegaré temprano hoy, te lo prometo». Colgó y por un segundo, solo un segundo, sus hombros cayeron. El peso de algo humano cruzó su rostro, pero duró apenas un parpadeo. Cuando se dio vuelta hacia los empleados, la máscara ya estaba de regreso. El mentón elevado, los ojos fríos, el general inspeccionando su territorio. Sus zapatos repiqueteaban contra el piso con un ritmo que exigía atención. Cada empleado que cruzaba su camino bajaba la mirada o fingía estar ocupado. Era el tipo de miedo que Kenji conocía demasiado bien. El miedo que paraliza, el miedo que silencia. La madre con el bebé llegó finalmente a la caja de Lucía. El pequeño seguía llorando, su rostro enrojecido por el esfuerzo. La joven madre intentaba sacar los productos del carrito con una sola mano, mientras sostenía al niño con la otra. Su frente brillaba de sudor. Sus ojos reflejaban agotamiento puro. Rodrigo observó la escena. Por un instante, algo cruzó su mirada. Recordó a Carmen así, años atrás, cuando Mateo era bebé y ella luchaba sola mientras él trabajaba 18 horas diarias tratando de demostrar que merecía su puesto. Casi dio un paso para ayudar. Casi. Pero entonces vio que 2 empleados lo observaban desde el pasillo de lácteos, esperando, midiendo, juzgando si el gerente se rebajaba a ayudar a una clienta común. La máscara volvió a su lugar. «Lucía, ¿por qué hay 4 personas en tu fila cuando Elena tiene solo 2? La cajera se tensó visiblemente. Sus manos dejaron de moverse por un segundo. «Señor Valverde, es que algunos clientes prefieren...». «Los clientes no prefieren nada. Tú eres lenta. Siempre has sido lenta». Las palabras cayeron como piedras en un estanque.
La madre con el bebé desvió la mirada, incómoda. El hombre del teléfono fingió no escuchar. La pareja de ancianos intercambió una mirada de desaprobación, pero no dijo nada. Kenji observaba en silencio. Pero también había visto el otro momento, el de la llamada, el del hombro caído, el del hombre detrás de la máscara. Lucía terminó de cobrar a la madre con manos temblorosas. La joven pagó con tarjeta, agradeció en voz baja y se alejó casi corriendo. El bebé seguía llorando. El siguiente cliente era el hombre del teléfono. Ni siquiera se dignó a colgar mientras Lucía pasaba sus productos. Hablaba en voz alta sobre negocios, sobre millones, sobre inversiones. Pagó con una tarjeta negra que dejó caer sobre el mostrador. Lucía tuvo que inclinarse para recogerla. El hombre no agradeció. Rodrigo observó la escena. Algo en su mandíbula se tensó. Ese tipo de clientes también lo irritaban, los que trataban a otros como sirvientes. Pero no dijo nada, porque ese cliente gastaba miles cada mes, porque los números importaban más que la dignidad. ¿O no? Por un momento, Rodrigo se vio a sí mismo a los 15 años, trabajando en una tienda de conveniencia para ayudar a su madre después de que su padre perdió todo. Un cliente rico le había tirado monedas al mostrador y le había dicho, recógelas, para eso te pagan. Había jurado nunca volver a sentirse así, pero en algún momento del camino se había convertido en el hombre que tiraba las monedas. La pareja de ancianos fue la siguiente. El hombre caminaba con un bastón. La mujer llevaba un monedero viejo con cupones de descuento. Rodrigo los vio y el recuerdo de sus propios abuelos cruzó su mente. Ellos también habían contado cupones. También habían sido pobres con dignidad. Pero la máscara era más fuerte que la memoria. «¿Cupones?», murmuró, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Siempre los mismos retrasando todo. Kenji sintió que la sangre le hervía, pero también notó algo más. La forma en que Rodrigo evitó mirar directamente a los ancianos, como si le doliera verlos, como si cada palabra cruel fuera también un golpe contra sí mismo. Lucía tomó los cupones con cuidado. «No se preocupe, señora, yo le ayudo a aplicarlos. Tómese su tiempo». Rodrigo escuchó aquello y su rostro se endureció. Caminó hacia la caja. «¿Qué te dije sobre la velocidad? Esto no es una obra de caridad». «Señor, solo estabas perdiendo tiempo». Los ancianos pagaron en silencio y se alejaron. Kenji era el siguiente. Empujó su carrito hacia adelante. Arroz, atún, frijoles, aceite, leche, compras de supervivencia. Lucía lo recibió con una sonrisa cansada pero genuina. «Buenos días, señor. ¿Encontró todo lo que buscaba?» Kenji asintió. Su voz salió suave, con un leve acento. «Sí, gracias. Todo bien. Son 47,80». Kenji abrió su bolsa de tela. El sonido de las monedas tintineando llenó el silencio. Comenzó a contarlas una por una sobre el mostrador. Detrás de él, alguien suspiró con impaciencia. Kenji siguió contando. Lento, deliberado. Cada moneda era una prueba. La respuesta estaba a punto de llegar. Las monedas formaban pequeñas torres sobre el mostrador. Kenji las contaba con la precisión de quien ha pasado una vida midiendo cada centavo. Sus dedos arrugados seleccionaban cada pieza, la giraban brevemente para confirmar su valor y la depositaban en su lugar correspondiente. Era un ritual, una ceremonia silenciosa que nadie más podía entender. Detrás de él, la impaciencia comenzaba a fermentar como levadura en masa caliente. Una mujer de unos 40 años, vestida con ropa de diseñador y cargando un bolso que costaba más que el salario mensual de Lucía, golpeaba el piso con su tacón en un ritmo irritante. A su lado, un hombre de negocios revisaba su reloj cada 3 segundos, como si el tiempo fuera un recurso que ese anciano le estuviera robando personalmente. «Esto es ridículo»,
murmuró la mujer sin molestarse en bajar la voz. ¿Quién paga con monedas en estos tiempos? El hombre de negocios asintió con desprecio. Deberían tener una caja especial para este tipo de gente. Así no nos hacen perder el tiempo a los demás. Kenji escuchó cada palabra, cada sílaba cargada de veneno, pero sus manos no se detuvieron. Siguió contando. 27, 28, 29. Lucía observaba la escena con el corazón encogido. Quería decir algo. Quería defender a ese anciano que la había tratado con más respeto en 30 segundos que su jefe en 3 años. Pero el miedo la paralizaba. El miedo a Rodrigo. El miedo a perder el trabajo que apenas le alcanzaba para pagar el alquiler del cuarto donde vivía con su madre enferma. «Señor, tome su tiempo», susurró Lucía lo suficientemente bajo para que solo él escuchara. «No les haga caso». Kenji levantó la mirada por primera vez. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos antiguos, se encontraron con los de ella. Y en ese breve instante, algo pasó. Un reconocimiento. Un entendimiento silencioso entre dos almas que conocían el peso de la humillación. «Gracias, hija», respondió Kenji con suavidad. «Pero no te preocupes por mí. 35, 36, 37». El repiqueteo de los tacones se intensificó. Alguien más se sumó a la fila y soltó un bufido al ver la escena. El murmullo de desaprobación crecía como una ola que amenazaba con romper en cualquier momento. Fue entonces cuando Rodrigo Valverde decidió intervenir. Había estado observando desde la distancia, los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Cada segundo que ese anciano pasaba contando monedas era una afrenta personal. Una mancha en la eficiencia de su tienda, una vergüenza que no podía tolerar. Caminó hacia la caja con pasos largos, decididos, cada pisada resonando como un tambor de guerra. Los clientes en la fila se apartaron instintivamente, como ovejas ante un lobo. Lucía palideció al verlo acercarse. Sus manos comenzaron a temblar con más intensidad. Rodrigo se detuvo junto al mostrador. Su sombra cayó sobre Kenji como una sentencia. «¿Hay algún problema aquí?» Su voz era suave, controlada, pero llevaba el filo de una navaja escondida entre seda. Lucía intentó intervenir. «No, señor Valverde, el caballero solo está...» «No te pregunté a ti». Las palabras cortaron el aire. Lucía cerró la boca y bajó la mirada. Sus ojos se humedecieron, pero contuvo las lágrimas con la práctica de quien ha llorado demasiadas veces en el baño de empleados. Rodrigo se volvió hacia Kenji. Lo miró de arriba a abajo, evaluando cada detalle de su apariencia. La camisa desteñida, el chaleco gastado, las botas viejas, la bolsa de tela con sus patéticas monedas. Todo en ese hombre gritaba pobreza. Todo en él representaba exactamente el tipo de cliente que Rodrigo despreciaba. «Señor», dijo Rodrigo pronunciando la palabra con un sarcasmo que goteaba desprecio, «está retrasando la fila. ¿No tiene otra forma de pago?» Kenji lo miró con calma. Sus manos seguían sosteniendo las monedas que faltaban por contar. «Estas monedas son dinero legal, joven. Tienen el mismo valor que sus billetes». Rodrigo soltó una risa corta, seca, desprovista de humor. «Dinero legal, claro. Y se supone que debo hacer esperar a todos estos clientes mientras usted cuenta su calderilla como si estuviéramos en 1950? Los clientes detrás de Kenji intercambiaron miradas. Algunos asintieron con aprobación. Otros simplemente observaban, incómodos pero sin intención de intervenir. La mujer del bolso caro sonrió con suficiencia. «Por fin alguien dice algo», murmuró ella. Kenji permaneció inmóvil. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero por dentro algo se agitaba. Memorias, fantasmas del pasado que creía haber enterrado.
40 años atrás, un joven Kenji había estado en una posición similar, contando monedas en una tienda mientras un gerente arrogante lo humillaba frente a todos. Ese día había jurado que si alguna vez tenía éxito, crearía un lugar donde nadie fuera tratado así, donde cada cliente, sin importar su apariencia, fuera recibido con dignidad. Y ahora, en su propia tienda, la historia se repetía. «Voy a terminar de contar», dijo Kenji con voz firme pero tranquila. «Como es mi derecho». Rodrigo apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, mucho menos un anciano que parecía salido de un asilo de caridad. Se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Kenji, su colonia cara mezclándose con el olor a jabón simple del anciano. «Escúcheme bien, abuelo. Tengo clientes importantes esperando. Clientes que realmente gastan dinero aquí. Así que le voy a dar dos opciones. O termina en los próximos 10 segundos, o yo mismo pago su miseria y lo escolto hasta la salida». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el bebé de la madre que ya se había ido lloraba. El mundo pareció detenerse. Kenji miró las monedas que aún sostenía en su mano. Luego miró a Rodrigo. Y finalmente miró a la fila. Todos esos rostros, todos observando, ninguno hablando. 43, 44, 45. «Todavía me faltan 3», dijo Kenji. Rodrigo Valverde sintió que algo se quebraba dentro de él. No era arrepentimiento ni duda, era rabia, una rabia pura y caliente que le subía desde el estómago hasta la garganta como bilis. ¿Quién se creía este viejo para desafiarlo? ¿En su tienda? ¿Frente a sus clientes? Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y extrajo su billetera. Era de cuero italiano, negra, con sus iniciales grabadas en oro. La abrió con un movimiento teatral y sacó varios billetes. Los contó frente al rostro de Kenji, asegurándose de que todos vieran. «¿Sabe qué? Ya me cansé de esta payasada». Con un movimiento brusco, lanzó los billetes hacia Kenji. El papel golpeó el rostro del anciano y cayó sobre el mostrador, sobre las monedas cuidadosamente apiladas, sobre el piso. Algunos billetes revolotearon en el aire antes de aterrizar a los pies de Lucía, quien los miraba con horror. «Toma y lárgate», gritó Rodrigo, su voz resonando por toda la tienda. «Aquí no queremos limosnas, no queremos gente como tú ahuyentando a los clientes de verdad». El eco de sus palabras se extendió por los pasillos. Empleados en secciones lejanas levantaron la cabeza. Clientes que hacían sus compras se detuvieron en seco. Todo el supermercado pareció contener la respiración. Las monedas que Kenji aún sostenía en su mano resbalaron entre sus dedos. Cayeron al piso con un tintineo que sonó como campanas fúnebres. Una rodó hasta detenerse junto al zapato brillante de Rodrigo. Otra se perdió debajo del mostrador. El sonido metálico pareció durar una eternidad. Kenji permaneció inmóvil. Su rostro era una máscara impenetrable, pero si alguien hubiera mirado de cerca, habría notado que sus ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos cansados de un anciano, eran los ojos de alguien que ha visto demasiado, que ha soportado demasiado, y que finalmente ha encontrado lo que buscaba. «Recoge tu dinero y vete», continuó Rodrigo, bajando la voz, pero manteniendo el tono venenoso. «Y no vuelvas a poner un pie en mi tienda». «¿Entendiste, abuelo?» «Mi tienda». Las palabras flotaron en el aire como una confesión involuntaria. Lucía no pudo contenerse más. Las lágrimas que había estado reteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. Dio un paso al frente, su voz temblando pero decidida. «Señor Valverde, por favor, esto no está bien. Él es un cliente como cualquier otro. No puede tratarlo así». Rodrigo giró hacia ella con la velocidad de una serpiente. Sus ojos brillaban con una furia que prometía consecuencias. «¿Disculpa? ¿Qué acabas de decir?» «Que no puede tratarlo así», repitió Lucía, aunque su voz perdió fuerza con cada palabra.
Es un ser humano. Merece respeto. La risa de Rodrigo fue cruel, cortante. ¿Respeto? ¿Este mendigo merece respeto? Lucía, Lucía, Lucía. Negó con la cabeza como un maestro decepcionado. Llevas 3 años aquí y todavía no entiendes cómo funciona el mundo. El respeto se gana, se compra, y este señor claramente no tiene con qué pagarlo. Se volvió hacia la fila de clientes, extendiendo los brazos como un actor buscando la aprobación de su público. ¿Verdad que tengo razón? ¿Alguien aquí quiere defender al abuelo de las monedas? El silencio fue su respuesta. La mujer del bolso caro desvió la mirada hacia su teléfono. El hombre de negocios carraspeó y revisó la hora. Una adolescente que acababa de llegar a la fila se puso los audífonos. Nadie habló, nadie se movió, nadie dijo absolutamente nada. Kenji observó cada rostro. Vio la cobardía disfrazada de indiferencia. Vio la vergüenza que preferían ignorar antes que confrontar. Vio exactamente lo que había temido encontrar, un mundo donde la dignidad se pisotea y los testigos miran hacia otro lado. «¿Lo ven?», dijo Rodrigo con satisfacción. «Todos están de acuerdo. Aquí valoramos a los clientes que valen la pena». Fue entonces cuando una voz pequeña rompió el silencio. «Papá, ¿qué estás haciendo?». Todos giraron hacia la entrada de la tienda. Un niño de unos 10 años estaba parado junto a las puertas automáticas. Llevaba el uniforme de una escuela privada, una mochila azul colgando de un hombro. Su rostro era una mezcla de confusión y algo más profundo, algo que se parecía demasiado a la decepción. Rodrigo palideció por un instante antes de recomponer su expresión. «Mateo, ¿qué haces aquí? Deberías estar en la escuela». «Salimos temprano», dijo el niño avanzando lentamente hacia la escena. «Mamá me dijo que viniera a buscarte para almorzar juntos». Sus ojos recorrieron la escena. Los billetes en el suelo, las monedas esparcidas, el anciano inmóvil, la cajera llorando, su padre de pie en el centro de todo, como el villano de una película que Mateo no quería ver. «Papá», repitió el niño, su voz ahora más pequeña, «¿por qué hay dinero en el suelo? ¿Por qué está llorando esa señorita?» Rodrigo tragó saliva. Por primera vez desde que había comenzado el espectáculo, algo parecido a la duda cruzó su rostro, pero duró apenas un segundo. «No es nada, hijo, solo un malentendido. Ven, vamos a mi oficina». Pero el señor... Mateo miró a Kenji. «¿Está bien, señor?» Kenji, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente se movió. Se agachó lentamente, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo, y comenzó a recoger las monedas del suelo, una por una, con la misma paciencia con la que las había contado. «Estoy bien, pequeño», dijo sin levantar la mirada. «Gracias por preguntar». Mateo observó al anciano recoger su dinero del piso, y en sus ojos de niño algo cambió para siempre. Kenji terminó de recoger cada moneda. Las sostuvo en sus manos ahuecadas como si fueran reliquias sagradas, porque de cierta manera lo eran. Cada una representaba algo, una lección, un recuerdo, una herida que nunca había sanado del todo. Se incorporó lentamente, ignorando el dolor en sus rodillas. A su edad, levantarse del suelo era una batalla, pero había peleado batallas peores, mucho peores. Rodrigo tomó a Mateo del hombro e intentó guiarlo hacia la oficina. Pero el niño se resistía, sus ojos aún fijos en el anciano que guardaba sus monedas en aquella bolsa de tela vieja. Había algo en esa imagen que lo perturbaba profundamente, algo que no podía nombrar pero que sentía como una piedra en el estómago. «Papá, eso estuvo mal», susurró Mateo. «Después hablamos, hijo, ahora no». «Pero... he dicho que después». El tono cortante silenció al niño. Mateo bajó la cabeza y se dejó guiar hacia la oficina, pero antes de desaparecer por el pasillo, miró hacia atrás una última vez. Sus ojos
se encontraron con los de Kenji, y en esa mirada había una disculpa que su padre nunca ofrecería. El silencio que quedó era denso, casi sólido. Los clientes en la fila comenzaron a moverse incómodos. Algunos abandonaron sus carritos y se dirigieron hacia otras cajas. Otros simplemente se fueron de la tienda, incapaces de seguir participando en aquella escena, aunque fuera como espectadores pasivos. Lucía se acercó a Kenji con un paquete de pañuelos de papel. Sus manos todavía temblaban. «Señor, lo siento mucho. Esto no debería haber pasado. Nunca debería pasar». Kenji aceptó el pañuelo aunque no lo necesitaba. No iba a llorar. Había dejado de llorar por humillaciones hace más de 4 décadas, pero el gesto de la joven lo conmovió más de lo que podía expresar. «¿Cómo te llamas, hija?» «Lucía, señor. Lucía Mendoza». «Lucía», repitió Kenji, saboreando el nombre como si fuera importante recordarlo. «Gracias por defenderme. Sé que no fue fácil. No hice nada. No pude hacer nada. Hiciste más de lo que crees. Hiciste más que todos ellos juntos». Sus ojos recorrieron la tienda. Los clientes que habían presenciado todo ya se dispersaban, ansiosos por olvidar lo que habían visto, por fingir que no habían sido cómplices de la humillación de un anciano, por convencerse de que su silencio no significaba nada. Pero Kenji sabía la verdad. El silencio siempre significa algo. «Todavía tengo que pagar mis compras», dijo Kenji, volviendo su atención al mostrador. Lucía lo miró sorprendida. «¿Todavía quiere...?» «Señor, después de lo que pasó, puede llevarse todo gratis. Yo lo pago de mi bolsillo si es necesario». «No, hija, voy a pagar, con mis monedas, cada una de ellas». Había algo en su tono que no admitía discusión. Lucía asintió lentamente y volvió a su lugar detrás de la caja. Kenji abrió su bolsa de tela y comenzó a contar nuevamente. Esta vez nadie lo interrumpió. Esta vez el silencio era diferente. No era impaciencia, era vergüenza. 47,80. Exactamente lo que debía. Kenji depositó la última moneda sobre el mostrador y esperó. Lucía contó el dinero con cuidado. Todo estaba correcto. Guardó las monedas en la caja registradora y le entregó el recibo a Kenji. «Gracias por su compra, señor. Y... de verdad lo siento». Kenji tomó la bolsa con sus productos. Arroz, atún, frijoles, aceite, leche, las mismas cosas que había comprado 1000 veces antes, las mismas cosas que había comido cuando no tenía para más. «No te disculpes por los pecados de otros, Lucía. Solo recuerda este día, recuerda lo que viste. Y cuando estés en posición de hacer algo diferente, hazlo». Caminó hacia la salida con pasos lentos. Su pie izquierdo arrastraba ligeramente, pero su espalda estaba recta. No caminaba como un hombre derrotado. Caminaba como alguien que acaba de confirmar lo que ya sabía. Cerca de la puerta, se detuvo junto a un exhibidor de productos en oferta. Una pirámide de latas de atún, la misma marca que llevaba en su bolsa. Recordó cuando no podía permitirse ni una sola de esas latas. Cuando trabajaba 16 horas al día en la construcción para ahorrar lo suficiente y abrir una pequeña tienda de abarrotes en un barrio olvidado. Esa pequeña tienda se había convertido en esto. En 89 supermercados, en miles de empleados, en una cadena que él había construido con sangre, sudor y lágrimas. Pero en algún momento del camino algo se había perdido. Sacó su teléfono del bolsillo. Era un modelo viejo, de esos que ya casi nadie usaba, pero funcionaba perfectamente para lo que necesitaba. Marcó un número que conocía de memoria. «Soy yo», dijo cuando contestaron. «Convoca a la junta directiva. Reunión de emergencia en 3 horas». «Sí, en el corporativo». «No, no puede esperar. Y una cosa más.
Necesito que investiguen todo sobre el gerente de la sucursal central. Se llama Rodrigo Valverde. Quiero saber todo, absolutamente todo. Colgó y guardó el teléfono. Las puertas automáticas se abrieron ante él. El sol de mediodía lo recibió con su calor. Kenji respiró profundo y caminó hacia su vieja camioneta, la bolsa de compras en una mano, la bolsa de tela vacía en la otra. La prueba había terminado. Los resultados habían sido devastadores. Ahora venía lo difícil. El edificio corporativo de Tanaka Market se alzaba en el distrito financiero como un monumento de cristal y acero. 30 pisos que albergaban el corazón administrativo de un imperio construido con monedas. Genji había diseñado cada detalle del lugar, desde el lobby con su jardín zen hasta la sala de juntas en el último piso. El elevador lo llevaba hacia arriba, pero su mente estaba en el pasado. 1979. Un barco cruzando el Pacífico. Un joven de 19 años con una maleta de cartón y $50. Sin hablar el idioma, sin conocer a nadie. Solo un sueño y las manos dispuestas a sangrar por él. Su padre había muerto cuando él tenía 12 años. Un accidente en la fábrica. Su madre crió sola a 3 hijos, cosiendo hasta que sus dedos sangraban. La noche antes de partir, ella le entregó la bolsa de tela con todas las monedas de la familia. «Tienes algo más valioso que dinero», le había dicho. «Tienes honor, nunca lo pierdas». El elevador se detuvo. Las puertas se abrieron revelando un pasillo alfombrado hacia la sala de juntas. Kenji caminó con pasos firmes, ignorando las miradas sorprendidas ante su ropa de trabajo. La puerta estaba abierta. 8 personas esperaban alrededor de una mesa de caoba, directivos, ejecutivos, los que manejaban números y habían olvidado que detrás de cada número había un ser humano. Kenji entró sin anunciarse. El murmullo se detuvo. 8 pares de ojos lo miraron con confusión. «Señor Tanaka, no esperábamos. Su vestimenta...» «Siéntense». El silencio era incómodo. No estaban acostumbrados al Kenji de ropa gastada. «Esta mañana visité la sucursal central», comenzó Kenji. «¿Saben lo que pasó?» Nadie respondió. «Me lanzaron billetes a la cara. Me llamaron mendigo. Me ordenaron salir». La directora de Recursos Humanos carraspeó. «Señor Tanaka, si hubo un incidente, podemos tomar medidas». «¿Cuántas quejas hay contra Rodrigo Valverde?» El director de operaciones revisó su tableta nerviosamente. «Ha habido algunas 347 en un año. ¿Por qué sigue en su puesto?» «Señor, la sucursal central es la más rentable». «¿A qué costo?» Silencio. Kenji caminó hacia el ventanal. La ciudad se extendía bajo sus pies. Miles de personas que compraban en sus tiendas, que confiaban en su marca. «Hace muchos años», dijo sin darse vuelta, «yo también fui cruel con alguien. Un empleado que llegó tarde porque su hijo estaba enfermo. Lo humillé frente a todos. Me sentí poderoso». Los ejecutivos intercambiaron miradas, sorprendidos por la confesión. Esa noche, mi madre me llamó. Me preguntó cómo me había ido, y yo le mentí. Le dije que bien, porque me daba vergüenza contarle quién me había convertido. Se dio vuelta para enfrentar a la junta. Esa noche entendí algo. El poder no es humillar, el poder es elegir no hacerlo cuando puedes. Fallé esa prueba, y la fallé muchas veces después, pero cada vez que lo hice, algo se murió adentro. El silencio era absoluto. Mañana iré personalmente a la sucursal central, y esta vez no iré solo. Quiero que investiguen todo sobre Rodrigo Valverde, no para destruirlo, para entender cómo llegamos aquí, cómo permití que alguien así representara lo que construí. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y quiero que cada uno de ustedes se haga una pregunta esta noche.
¿Cuándo fue la última vez que trataron mal a alguien porque podían? ¿Cuándo fue la última vez que eligieron los números sobre las personas? Salió sin esperar respuesta. En el elevador, camino hacia abajo, Kenji respiró profundo. Había dicho más de lo que planeaba. Había mostrado grietas que normalmente mantenía ocultas, pero quizás eso era lo que se necesitaba. No un discurso perfecto, no un sermón desde las alturas, solo la verdad de que todos, incluso él, habían fallado, y que lo importante no era nunca caer, sino levantarse diferente. Su teléfono vibró. Un mensaje del equipo de investigación. Informe de Rodrigo Valverde listo. Historia personal reveladora. Padre empresario que perdió todo. Familia pasó de mansión a departamento pequeño cuando el sujeto tenía 15 años. Patrón de comportamiento sugiere trauma no procesado. Kenji leyó el mensaje 3 veces. Trauma no procesado. Cuántas crueldades en el mundo nacían de heridas que nadie había sanado. Cuántos monstruos eran en realidad niños asustados que habían construido armaduras demasiado gruesas. No excusaba nada, pero explicaba algo. Y a veces, entender era el primer paso para saber qué hacer. Kenji guardó el teléfono y miró las luces de la ciudad que se encendían con el atardecer. Mañana enfrentaría a Rodrigo Valverde, pero no sabía si iría a destruirlo o a salvarlo. Quizás ambas cosas eran lo mismo. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de secretos. En su departamento modesto, Lucía Mendoza no podía dormir. Las imágenes del día se repetían en su mente como una película atascada en la misma escena. Los billetes volando, las monedas cayendo, el rostro del anciano mientras recogía su dinero del suelo. Se levantó de la cama y caminó hasta la pequeña cocina. Su madre dormía en la habitación contigua, conectada a una máquina de oxígeno que hacía un ruido constante. El sonido se había convertido en parte de la vida de Lucía, como los turnos dobles, como el miedo a perder el trabajo, como la sensación de que nunca sería suficiente. Preparó un té con manos temblorosas, no por el frío, sino por la rabia contenida que aún ardía en su pecho. 3 años trabajando en esa tienda, 3 años soportando a Rodrigo Valverde, 3 años siendo testigo de pequeñas crueldades que se acumulaban como gotas de veneno. Pero hoy había sido diferente. Hoy había cruzado una línea que no sabía que existía. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de su compañera Elena. ¿Supiste? Valverde está furioso. Dice que mañana va a haber cambios. Cuídate, amiga. Lucía sintió un escalofrío. Sabía lo que significaban los cambios de Rodrigo. Alguien iba a pagar por la humillación que él había causado, y ese alguien probablemente sería ella. Pensó en renunciar, pensó en buscar otro trabajo. ¿Pero dónde? ¿Quién contrataría a una joven sin título universitario, con una madre enferma y sin referencias? Rodrigo se aseguraría de destruir su reputación si intentaba irse. Lo había visto hacer lo mismo con otros. Se sentó junto a la ventana y miró las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, el anciano de las monedas probablemente estaba cenando solo en una casa pequeña. Quizás contando lo que le quedaba para llegar a fin de mes. Quizás preguntándose si el mundo siempre había sido así de cruel. No podía saber que en ese momento Kenji Tanaka estaba en su propia casa revisando documentos que cambiarían todo. La residencia de Kenji no era lo que la mayoría esperaría de un hombre de su fortuna. Era una casa tradicional japonesa en las afueras de la ciudad, rodeada de un jardín que él mismo cuidaba cada mañana. Nada de mansiones ostentosas ni lujos innecesarios. Solo espacio para pensar, para recordar, para ser él mismo. En su estudio, iluminado por una lámpara de papel de arroz, Kenji leía el informe que su equipo de investigación había compilado sobre Rodrigo Valverde. Cada página
era más perturbadora que la anterior. Rodrigo había llegado a la empresa 6 años atrás, recomendado por un conocido de la junta directiva. Su ascenso había sido meteórico. Asistente de gerente en 6 meses, gerente en 1 año, gerente de la sucursal más grande en 3 años. Sus números eran impecables, ventas arriba, costos abajo, rentabilidad por las nubes, pero los números ocultaban algo más oscuro. 17 empleados habían renunciado de su sucursal en el último año. Todos citaban motivos personales en sus cartas de renuncia, pero las entrevistas de salida, cuando se realizaban, contaban una historia diferente. Ambiente hostil, humillaciones constantes, presión insoportable. Algunos mencionaban haber sido amenazados con destruir sus carreras si hablaban mal de la empresa. Kenji pasó a la sección de antecedentes personales. Rodrigo Valverde, 38 años. Casado, un hijo. Graduado de una universidad privada de prestigio. Su padre había sido un empresario exitoso, que perdió todo en una mala inversión cuando Rodrigo tenía 15 años. La familia pasó de vivir en una mansión a sobrevivir en un departamento de 2 habitaciones. Kenji se detuvo en ese párrafo. Leyó de nuevo. La familia pasó de vivir en una mansión a sobrevivir. De pronto, algo hizo clic en su mente. Rodrigo no odiaba a los pobres porque se sintiera superior a ellos. Los odiaba porque le recordaban lo que él mismo había sido, lo que había temido volver a ser. Cada anciano con monedas, cada cliente humilde, cada persona que no encajaba en su imagen de éxito, era un espejo que le mostraba sus peores miedos. Era un hombre aterrorizado disfrazado de tirano. Kenji cerró el informe y miró por la ventana hacia el jardín oscuro. Las hojas de bambú se mecían suavemente con el viento nocturno. En algún lugar, un grillo cantaba su melodía eterna. El odio, pensó Kenji, siempre nace del miedo. Y el miedo siempre nace de las heridas que nunca sanamos. Pero entender no era lo mismo que perdonar, y las acciones tenían consecuencias. Mañana, Rodrigo Valverde enfrentaría las suyas. El sol apenas comenzaba a asomar cuando Lucía llegó al supermercado. Era su rutina, llegar 1 hora antes de su turno para preparar todo. Pero hoy había otra razón. Quería evitar cruzarse con Rodrigo en el cambio de guardia. Quería tener un momento de paz antes de que comenzara la tormenta. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo algunos vehículos del personal nocturno que terminaba su turno. Lucía caminó hacia la entrada de empleados con paso rápido, su credencial lista en la mano. El vigilante nocturno la saludó con un gesto cansado, y ella respondió con una sonrisa que no sentía. Adentro, el supermercado era un mundo diferente, sin clientes, sin ruido, sin la presión constante. Solo los zumbidos de las refrigeradoras y el parpadeo ocasional de alguna luz fluorescente. Lucía caminó por los pasillos vacíos, sintiendo una extraña melancolía. Había pasado tanto tiempo de su vida entre estas góndolas, tantas horas contando productos, atendiendo clientes, soportando humillaciones. Llegó a las cajas y comenzó a preparar su estación. Contó el dinero del fondo de caja, organizó las bolsas, verificó que la máquina de tarjetas funcionara correctamente. Movimientos automáticos que sus manos realizaban mientras su mente vagaba por otros lugares. Pensó en el anciano, en sus ojos cuando la había mirado después de que ella lo defendiera. Nadie te ha mirado así en años, pensó, como si realmente te viera. Como si lo que hiciste importara. El ruido de pasos la sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada y sintió que el estómago se le hundía. Rodrigo Valverde caminaba hacia ella, pero no venía solo. Detrás de él caminaban 2 hombres que Lucía no reconocía. Uno llevaba una carpeta bajo el brazo, el otro una expresión que no presagiaba nada bueno.
Lucía, dijo Rodrigo con una sonrisa que parecía tallada en hielo, qué bueno que llegas temprano, nos ahorras tiempo. Ella sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantener la compostura. Buenos días, señor Valverde. ¿En qué puedo ayudarlo? En nada, querida, ya no puedes ayudarme en nada. Rodrigo se detuvo frente a ella, las manos en los bolsillos, la postura de alguien que disfruta cada segundo de lo que está a punto de hacer. Estos señores son de recursos humanos. Vienen a formalizar tu despido. Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo en el estómago. Sabía que esto podía pasar. Lo había temido toda la noche. Pero escucharlo en voz alta era diferente. Era real. ¿Mi despido?, logró articular. ¿Por qué? Por insubordinación, por desafiar a un superior frente a clientes, por crear un ambiente hostil de trabajo. ¿Ambiente hostil? Lucía no pudo contener una risa incrédula. ¿Yo creé un ambiente hostil? Cuidado con el tono, Lucía. Ya no eres empleada de esta empresa. No te debo ninguna explicación. Uno de los hombres de recursos humanos carraspeó incómodo. Señorita Mendoza, si pudiera firmar estos documentos... No voy a firmar nada, dijo Lucía, sorprendida de su propia firmeza. Lo que pasó ayer fue que el señor Valverde humilló a un cliente anciano. Le lanzó dinero a la cara. Yo solo dije que eso estaba mal. Tu versión de los hechos no coincide con la mía, replicó Rodrigo, y entre tu palabra y la mía, ¿a quién crees que van a creerle? Tenía razón, Lucía lo sabía. Ella era una cajera sin estudios. Él era el gerente estrella con los mejores números de la cadena. La batalla estaba perdida antes de empezar. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas, continuó Rodrigo. El vigilante te escoltará hasta la salida, y no intentes llevarte nada que no sea tuyo. Revisaremos tu bolso. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a llorar frente a él. Se negó a darle esa pequeña victoria. Está bien, dijo con voz temblorosa pero entera. Me voy, pero quiero que sepa algo, señor Valverde. Lo que usted hizo ayer fue cruel, y algún día alguien se lo va a cobrar. Rodrigo soltó una carcajada. ¿Quién? ¿El mendigo de las monedas? Por favor, Lucía, el mundo no funciona así. Los débiles no ganan. Nunca lo hacen. En ese momento, las puertas principales del supermercado se abrieron. El sol de la mañana entró a raudales, iluminando una silueta que caminaba hacia ellos. Era un hombre mayor. Vestía un traje oscuro impecable, camisa blanca, corbata gris. Caminaba con la ayuda de un bastón de madera lacada, pero su postura era erguida, digna. Detrás de él venían 4 personas más, todos con expresiones serias y carpetas en las manos. Rodrigo frunció el ceño, molesto por la interrupción. Disculpe, señor, la tienda aún no abre, tendrá que esperar afuera. El hombre se detuvo a pocos metros. Sus ojos, pequeños y astutos, detrás de unos lentes de marco grueso, se clavaron en Rodrigo con una intensidad que hizo que el gerente diera un paso involuntario hacia atrás. «La tienda es mía», dijo el hombre. «Creo que puedo entrar cuando quiera». Lucía ahogó un grito. Era él, el anciano de las monedas. El silencio fue tan denso que parecía poder cortarse. Rodrigo Valverde parpadeó varias veces, como si su cerebro se negara a procesar lo que escuchaba. Su sonrisa arrogante se congeló en una mueca de confusión. «Disculpe», logró articular. Kenji Tanaka dio otro paso al frente. Su bastón resonó contra el piso. Vestido con ese traje impecable, irradiaba una autoridad que el día anterior había sido invisible bajo su disfraz. «Soy Kenji Tanaka, fundador de Tanaka Market. Ayer usted me lanzó billetes a la cara». El color abandonó el rostro de Rodrigo. Sus ojos saltaban entre Kenji y la gente que lo acompañaba, buscando alguna señal de que esto era una broma. «No, no puede ser», murmuró. «El señor Tanaka nunca viene».
Usted vio lo que quiso ver, vio ropa vieja y decidió que no valía nada. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Valverde, tenemos grabaciones del incidente, 347 quejas formales, y acabamos de presenciar cómo intentaba despedir ilegalmente a una empleada. Rodrigo encontró su voz. Era un sonido estrangulado. Señor Tanaka, esto es un malentendido. Yo no sabía quién era usted. Si hubiera sabido... Exactamente, cortó Kenji, pero su tono no era de rabia. Era de algo más complejo. Si hubiera sabido, me habría tratado diferente. Pero no debería importar quién soy. Lucía observaba con lágrimas silenciosas. No de tristeza, de algo parecido a la esperanza. Kenji se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó. Señorita Mendoza, ayer usted fue la única que tuvo el valor de defenderme. ¿Sabe lo que eso significa? Lucía negó con la cabeza. Significa que tiene algo que no se puede enseñar. Integridad. Me dijeron que estaban por despedirla. En cambio, quiero ofrecerle algo diferente. Hizo una pausa. Quiero que sea supervisora de cajas de esta sucursal, con un programa de capacitación de 6 meses. Si demuestra lo que creo que tiene, hablaremos de otras posibilidades. Lucía parpadeó. ¿Supervisora? Pero señor, no tengo estudios, no tengo... Tiene corazón, lo demás se aprende. Los títulos vendrán después si los quiere. Lo que no puedo enseñarle a nadie es la compasión que mostró ayer. Rodrigo soltó un sonido amargo. ¿Ella? Una cajera supervisando. Esto es exactamente lo que debería haber pasado hace tiempo, interrumpió Kenji. Y en cuanto a usted, señor Valverde, se detuvo. Por un momento, sus ojos parecieron mirar más allá de Rodrigo, hacia algo que solo él podía ver. Sé lo de su padre, dijo finalmente. Sé que perdieron todo cuando usted era adolescente. Rodrigo palideció aún más. ¿Cómo? Porque investigué. Porque quería entender cómo un ser humano llega a tratar a otro como usted me trató ayer. El silencio se espesó. El miedo, señor Valverde. El terror de volver a ser pobre. De volver a sentirse como ese adolescente humillado. Cada anciano con monedas le recuerda lo que fue, lo que teme volver a ser. Los ojos de Rodrigo se humedecieron. Nadie jamás había dicho en voz alta su secreto más oscuro. Ese miedo lo convirtió en alguien cruel. Pero los monstruos pueden cambiar, si quieren. Fue entonces cuando Mateo apareció en la entrada junto a Carmen. «Papá», dijo el niño, «¿qué está pasando?» Rodrigo cerró los ojos. De todas las humillaciones posibles, que su hijo presenciara esto era la peor. Carmen se acercó, confundida. «¿Rodrigo? Me dijeron que viniera urgente». Kenji se dirigió a ella con respeto. «Señora, lamento esto, pero creo importante que entiendan qué tipo de hombre es su esposo en el trabajo, y qué tipo puede elegir ser». «¿Es verdad?», preguntó Carmen mirando a Rodrigo. ¿Lo que dice este señor? El silencio de Rodrigo fue su confesión. Mateo se separó de su padre. «Ayer te pregunté qué hacías, papá. Vi el dinero en el suelo, y me dijiste que no era nada». «Mateo, hijo, entiendo que lastimaste a alguien. Entiendo que mentiste». Las palabras de su hijo golpearon más fuerte que cualquier sentencia. Kenji observaba. Había planeado esta confrontación. Pero al ver al niño, algo se movió en su interior. «Señor Valverde», dijo finalmente, «le voy a ofrecer una opción. Puede irse ahora con una liquidación básica o puede quedarse bajo una condición». «¿Qué condición?» «Va a trabajar en la sucursal 47, como empleado de piso, sin título, sin oficina, sin poder. Va a aprender lo que se siente estar del otro lado. Si en un año demuestra que ha cambiado, hablaremos de su futuro». Rodrigo lo miró como si viera un fantasma. «¿Por qué me daría una oportunidad después de lo que hice?»
Porque hace 45 años alguien me dio una a mí. Y porque yo también fui cruel alguna vez. No como usted, pero lo suficiente para saber que el cambio es posible. Difícil, doloroso, pero posible. Carmen se acercó a su esposo. Rodrigo, tal vez esto es lo que necesitabas. Mateo también se acercó. Papá, si te están dando otra oportunidad, deberías tomarla. ¿No es lo que siempre me dices? Rodrigo miró a su hijo. Las palabras que había predicado sin practicar lo golpeaban con todo su peso. Acepto, dijo finalmente, su voz quebrándose. Acepto la condición. Kenji asintió. Bien, empieza el lunes. Mateo soltó la mano de su madre y corrió hacia su padre. Sus ojos de niño detectaban que algo estaba terriblemente mal, aunque no pudiera nombrar exactamente qué. La expresión de Rodrigo era algo que nunca había visto. Una mezcla de pánico, vergüenza y derrota que transformaba su rostro en el de un extraño. «Papá, ¿estás bien?» Rodrigo no respondió. No podía. Las palabras se habían convertido en piedras que obstruían su garganta. Toda su vida había trabajado para construir una imagen, para ser alguien que su hijo admirara, para nunca, jamás, volver a sentirse como el adolescente humillado cuya familia lo había perdido todo de la noche a la mañana. Y ahora todo se desmoronaba frente a los ojos de Mateo. La esposa de Rodrigo, una mujer llamada Carmen, se acercó con expresión cautelosa. «¿Qué está pasando aquí? Me llamaron diciendo que era urgente, que viniera con Mateo». «¿Rodrigo?» Kenji dio un paso al frente. Su presencia comandaba atención sin necesidad de levantar la voz. «Señora, lamento que tenga que presenciar esto, pero creo que es importante que usted y su hijo entiendan qué tipo de hombre es el señor Valverde en su lugar de trabajo». Carmen frunció el ceño. «¿Y usted quién es para hablar así de mi esposo?» «Soy el dueño de esta empresa, y ayer su esposo me humilló públicamente. Me lanzó dinero a la cara, me llamó mendigo, me ordenó que saliera de mi propia tienda». El silencio que siguió fue absoluto. Carmen miró a su esposo buscando una negación, una explicación, algo que desmintiera esas palabras. Pero Rodrigo solo pudo bajar la mirada. «¿Es verdad?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Él parecía... No sabía quién era», balbuceó Rodrigo. «Eso no fue lo que pregunté. Pregunté si es verdad que humillaste a un anciano frente a todos». El silencio de Rodrigo fue su confesión. Mateo se separó de su padre. Sus ojos de niño, que ayer habían mostrado decepción, ahora mostraban algo peor: comprensión. La comprensión dolorosa de que su héroe tenía pies de barro. «Ayer te pregunté qué estabas haciendo, papá», dijo Mateo con voz pequeña. «Vi cómo lo tratabas, vi el dinero en el suelo, y tú me dijiste que no era nada». «Mateo, hijo, tú no entiendes». «Entiendo que lastimaste a alguien, entiendo que mentiste». Las palabras de un niño de 10 años atravesaron todas las defensas que Rodrigo había construido durante años. Podía soportar la mirada de los abogados. Podía soportar el desprecio de Kenji. Podía incluso soportar perder su trabajo. Pero la decepción en los ojos de su hijo era un peso que amenazaba con aplastarlo. Kenji observó la escena en silencio. Había planeado esta confrontación hasta el último detalle. Quería que Rodrigo sintiera el peso de sus acciones. Quería que entendiera las consecuencias de tratar a las personas como basura. Pero al ver al niño, algo se movió en su interior. Recordó su propia infancia. Recordó el día que su padre murió y cómo el mundo se volvió gris de golpe. Recordó jurarse que nunca haría que otro niño sintiera ese vacío. Mateo no era responsable de los pecados de su padre. «Señor Valverde», dijo Kenji finalmente, «lo que hizo ayer
fue imperdonable. No por quien soy yo, sino por quien usted demostró ser. Trató a un ser humano como si fuera menos que nada, y lo peor es que lo ha estado haciendo durante años con incontables personas. Rodrigo levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, su postura completamente hundida. «Lo sé», susurró. «Lo sé. Debería despedirlo sin más. Debería asegurarme de que nunca vuelva a trabajar en este sector. Debería destruir su carrera como usted ha destruido la dignidad de tantos otros». Rodrigo asintió, aceptando el veredicto. «Pero no voy a hacer eso». La confusión apareció en todos los rostros. Incluso el equipo legal de Kenji pareció sorprendido. «¿No?», preguntó Rodrigo, sin atreverse a esperar. «No, porque cuando tenía su edad, alguien me dio una segunda oportunidad. Alguien creyó en mí cuando nadie más lo hacía, y esa oportunidad cambió mi vida». Kenji caminó lentamente hacia Rodrigo hasta quedar frente a él. «Le voy a ofrecer una opción, señor Valverde. Puede irse ahora con una liquidación mínima y una carta de recomendación que no dirá nada malo, pero tampoco nada bueno. O puede quedarse en esta empresa bajo una condición». «¿Qué condición?» «Va a trabajar en nuestra tienda más pequeña, la sucursal 47, en el barrio de Santa María, como empleado de piso, sin título de gerente, sin oficina privada, sin poder sobre nadie. Va a aprender lo que se siente estar del otro lado. Y si en un año demuestra que ha cambiado, que realmente ha entendido, entonces hablaremos de su futuro». El silencio que siguió estaba cargado de algo que nadie esperaba: posibilidad. Rodrigo Valverde miró a Kenji Tanaka como si estuviera viendo un fantasma. O quizás algo más perturbador, un espejo que le mostraba exactamente quién había sido y quién podía llegar a ser. Un año, como empleado de piso, en la tienda más pequeña de la cadena, sin poder, sin estatus, sin nada de lo que había usado como armadura durante toda su vida adulta. La humillación sería total, completa. Exactamente lo que él había hecho sentir a tantos otros. «¿Por qué?», preguntó Rodrigo, su voz apenas audible. «¿Por qué me daría una oportunidad después de lo que hice?». Kenji respiró profundo. Por un momento, sus ojos parecieron mirar más allá de las paredes del supermercado, hacia un pasado que solo él conocía. «Porque hace 45 años, un hombre me encontró durmiendo en la calle. Yo tenía 19 años, no hablaba el idioma, no tenía dinero ni trabajo. Había gastado mis últimas monedas en comida 3 días antes. Estaba a punto de rendirme». Hizo una pausa. Los recuerdos flotaban en sus ojos como hojas en un estanque. «Ese hombre era el dueño de una pequeña ferretería. Me llevó a su tienda, me dio de comer, me ofreció un trabajo. Le pregunté por qué ayudaba a un extraño. ¿Sabe qué me respondió?». Rodrigo negó con la cabeza. Me dijo: «Porque alguien hizo lo mismo por mí hace 30 años, y la única forma de pagar esa deuda es pasándola hacia adelante. No a quien te ayudó, sino a quien necesita ayuda». Las palabras flotaron en el aire como semillas buscando tierra fértil. «Ese hombre murió hace 20 años», continuó Kenji. «Nunca pude devolverle lo que hizo por mí. Pero cada vez que ayudo a alguien que lo necesita, siento que le pago un poco de esa deuda infinita». «Usted, señor Valverde, está roto. Lo vi ayer en su forma de tratar a los demás, y hoy, al leer su historia, entiendo por qué». Rodrigo tragó saliva. «¿Mi historia? Sé lo de su padre. Sé que perdieron todo cuando usted era adolescente. Sé el miedo que ha cargado toda su vida, el terror de volver a ser pobre, de volver a ser nadie». Los ojos de Rodrigo se humedecieron. Nadie, jamás, había dicho en voz alta lo que él había guardado como su secreto más oscuro. «Ese miedo lo convirtió en un monstruo», dijo Kenji sin rodeos. «Pero los monstruos pueden cambiar, si quieren, si realmente lo quieren». Carmen,
que había escuchado todo en silencio, se acercó a su esposo. No lo tocó, pero su presencia era un ancla en medio de la tormenta. «Rodrigo», dijo ella suavemente, «tal vez esto es lo que necesitabas, lo que necesitábamos». Mateo también se acercó. Su rostro de niño aún mostraba confusión, pero también algo más. La esperanza frágil de que su padre podía ser mejor de lo que había demostrado. «Papá, si este señor te está dando otra oportunidad, deberías tomarla. ¿No es lo que siempre me dices? ¿Que hay que aprender de los errores?» Rodrigo miró a su hijo. Las palabras que tantas veces había repetido como un mantra vacío, ahora lo golpeaban con todo su peso. Había predicado una cosa y practicado otra. Había enseñado valores que él mismo había traicionado. «Acepto», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Acepto la condición. Trabajaré donde usted diga, como usted diga, el tiempo que sea necesario». Kenji asintió lentamente. «Bien. Empezará el lunes en la sucursal 47. Se presentará a las 6 de la mañana con el gerente de esa tienda. Su trabajo será reponer estantes, limpiar pisos, atender clientes, exactamente lo que hacen las personas que usted ha despreciado durante años». «Entendido. Y una cosa más. Cada semana escribirá un informe sobre lo que ha aprendido. No sobre ventas ni números. Sobre personas, sobre las historias de los clientes que atienda, sobre lo que significa estar del otro lado del mostrador». Rodrigo asintió, aceptando cada condición como quien acepta una medicina amarga pero necesaria. Kenji se volvió hacia Lucía, quien había presenciado todo sin poder creer lo que sus ojos veían. «Señorita Mendoza, acepta el puesto de supervisora de esta sucursal». Lucía parpadeó. En el torbellino de los últimos minutos, casi había olvidado la oferta que Kenji le había hecho. «Yo, señor Tanaka, no sé si estoy preparada. No tengo estudios, no tengo experiencia en gestión, no». «Tiene algo más importante», interrumpió Kenji. «Tiene corazón, y el corazón correcto puede aprender cualquier cosa. Los títulos y la experiencia vendrán después. Lo que no se puede enseñar es la compasión que usted demostró ayer. Eso ya lo tiene». Las lágrimas que Lucía había contenido finalmente se desbordaron. «Acepto», susurró. «Acepto». Las semanas que siguieron transformaron el supermercado central de maneras que nadie habría anticipado. Lucía Mendoza, la cajera que había defendido a un anciano con monedas, ahora caminaba por los pasillos con una credencial que decía «supervisora de cajas». No era gerente. No todavía. Pero era un comienzo, y los comienzos, descubrió rápidamente, estaban llenos de tropiezos. La primera semana fue un desastre silencioso. Lucía no sabía cómo hacer los horarios. Asignó a 3 cajeras al mismo turno y dejó otro turno con solo una. La fila llegó hasta el pasillo de lácteos. Los clientes se quejaron. Elena tuvo que quedarse 4 horas extras sin previo aviso. Esa noche, Lucía lloró en el baño de empleados, el mismo baño donde había llorado tantas veces por culpa de Rodrigo. Pero ahora las lágrimas eran diferentes, eran de frustración consigo misma. «¿Qué hago aquí?», se preguntó mirándose al espejo. «No sé hacer esto. El señor Tanaka se equivocó conmigo». El mentor que Kenji había asignado, un hombre llamado Fernando, que llevaba 20 años en la empresa, la encontró al día siguiente revisando manuales de gestión a las 6 de la mañana. «No dormiste», dijo él, dejando un café sobre su escritorio improvisado. «No pude. Arruiné los horarios. Arruiné todo». «Arruinaste una semana. Tienes 51 más para aprender. ¿Crees que yo no cometí errores cuando empecé?» Lucía lo miró. «¿Usted?» «Una vez olvidé hacer el pedido de productos frescos. Tuvimos las góndolas de frutas vacías un martes completo. El gerente de entonces casi me mata. Pero aprendí.
y tú aprenderás. La segunda semana fue mejor, la tercera casi normal. Para el segundo mes, Lucía había desarrollado un sistema de horarios que funcionaba. No era perfecto, pero funcionaba. Lo que no aprendió de ningún manual fue lo más importante: cómo tratar a las personas. Eso ya lo sabía. Los empleados comenzaron a notarlo. La forma en que Lucía preguntaba antes de ordenar. La forma en que decía por favor y gracias sin que sonara forzado. La forma en que recordaba los nombres de todos, incluso del personal de limpieza nocturna. Es raro, le dijo Elena un día durante el almuerzo, tener una jefa que no da miedo. No soy jefa, soy supervisora, y no quiero dar miedo. Quiero que vengamos a trabajar sin sentir que nos van a humillar. Eso ya es mucho. Kenji visitaba la tienda cada 2 semanas, no anunciado. Aparecía con su ropa sencilla, compraba productos básicos, observaba, y después se reunía brevemente con Lucía en la pequeña oficina que ahora compartía con Fernando. ¿Cómo van las cosas? Difíciles, admitía Lucía, pero mejorando. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lucía pensaba antes de responder. Decir que no. A veces alguien me pide un favor, un cambio de turno, una excepción. Y quiero decir que sí a todo, porque sé lo que se siente estar del otro lado. Pero no puedo. Porque si digo sí a todo, el sistema no funciona. Kenji asentía. Eso es liderazgo, Lucía. Aprender cuándo la compasión ayuda y cuándo la compasión daña. No es fácil. Nunca es fácil. ¿Usted cómo lo maneja? Mal a veces. Todavía cometo errores. Todavía elijo mal. La diferencia es que ahora lo reconozco más rápido. Mientras tanto, en la sucursal 47, Rodrigo Valverde enfrentaba sus propias batallas. La tienda era pequeña, 6 pasillos, 3 cajas, 2 empleados que lo miraban con desconfianza. Todos sabían quién era. Todos sabían por qué estaba ahí. Don Aurelio, el gerente, no le facilitó nada. Estantes del fondo, vacíos desde ayer. Ese es tu trabajo. Rodrigo asintió. Sus manos, que no habían cargado una caja en años, pronto se llenaron de ampollas. Su espalda protestaba cada noche, y cada vez que un cliente pasaba sin mirarlo, sentía el peso de la invisibilidad que él mismo había impuesto a tantos. Pero lo más difícil no fue el trabajo físico. Fue el tercer miércoles, cuando un cliente lo trató exactamente como él había tratado a Kenji. Un hombre de traje, hablando por teléfono, dejó caer un billete arrugado sobre el mostrador mientras Rodrigo lo atendía. «El cambio», dijo el hombre sin mirarlo. «Rápido». Rodrigo sintió la rabia subir, la vieja rabia, la que le decía: «Tú eres más que esto. Tú no mereces ser tratado así». Pero entonces recordó las monedas rodando por el piso, recordó la cara de Kenji, recordó las palabras de su propio hijo. «Aquí tiene su cambio, señor», dijo con voz controlada. «Que tenga buen día». El hombre se fue sin agradecer, y Rodrigo se quedó ahí, temblando, no de rabia, de algo nuevo, de comprensión. Así se sentía. Así se habían sentido todos los que él había humillado. Rosa, la señora de limpieza, lo observaba desde el pasillo. «¿Estás bien?» Rodrigo negó con la cabeza. «No, pero creo que empiezo a entender por qué». Los meses pasaron como estaciones que transforman un paisaje. El supermercado central, bajo la influencia de Lucía y la guía de Fernando, se convirtió en algo diferente. No perfecto, nunca perfecto, pero diferente. Las quejas se redujeron, las cartas de agradecimiento aumentaron, pequeñas historias de humanidad que llegaban al correo de Kenji, pero también llegaban las otras cartas, las que recordaban que el cambio no es lineal. Un martes, Lucía perdió los estribos. Una cajera nueva había cometido el mismo error por tercera vez en una semana. Un error simple: olvidar aplicar el descuento de adultos mayores.
pero la clienta afectada había armado un escándalo. Había exigido ver al gerente. Había amenazado con denunciar a la tienda. Lucía manejó la situación con la clienta. Se disculpó. Aplicó el descuento. Ofreció una compensación adicional. Todo correcto. Pero después, cuando la clienta se fue, Lucía llevó a la cajera nueva a un costado. «¿Cuántas veces te lo tengo que explicar?», dijo, su voz más alta de lo que pretendía. «Es simple. El sistema te lo indica. ¿Por qué no puedes hacer algo tan básico?». La cajera, una joven de 19 años en su primer trabajo, comenzó a llorar. Y Lucía se escuchó a sí misma. Escuchó el tono, la impaciencia, la frustración convertida en arma. Se escuchó sonando como Rodrigo. El silencio que siguió fue horrible. Los otros empleados observaban, algunos con sorpresa, otros con algo peor, decepción. Lucía respiró profundo. «Lo siento», dijo a la cajera. «No debí hablarte así. Cometiste un error, pero yo acabo de cometer uno peor. ¿Puedes perdonarme?». La joven parpadeó confundida. Ningún superior le había pedido perdón jamás. ¿Perdonarla? Sí, te hablé mal. Estaba frustrada, pero eso no es excusa. ¿Me perdonas? La cajera asintió lentamente, y algo cambió en su mirada. No era miedo, era respeto. El tipo de respeto que no se exige, se gana. Esa noche, Lucía llamó a Fernando. «Hoy me convertí en lo que juré no ser», dijo. «Por un momento, solo un momento, pero pasó». «¿Y qué hiciste después?». «Me disculpé, frente a todos». «Entonces no te convertiste en nada, te tropezaste y te levantaste. Eso es lo que hacemos los que intentamos ser mejores». En la sucursal 47, Rodrigo enfrentaba sus propios tropiezos. 7 meses después de comenzar su penitencia, un cliente difícil puso a prueba todo lo que creía haber aprendido. Era un hombre mayor. Pagaba con cupones recortados de revistas viejas. La fila crecía detrás de él, y uno de los cupones estaba vencido. «Lo siento, señor», dijo Rodrigo. «Este cupón expiró hace 2 semanas. No puedo aplicarlo». El anciano se confundió. Comenzó a buscar otros cupones. Sus manos temblaban, la fila suspiraba con impaciencia, y por un segundo, solo un segundo, Rodrigo sintió la vieja irritación, la voz interior que decía: «Esto es ridículo. Está retrasando todo. Es igual que el viejo de las monedas. Igual que el viejo de las monedas». La frase lo golpeó como un puñetazo. Respiró profundo. Miró al anciano, vio las manos temblorosas, vio la vergüenza en sus ojos. Vio a un ser humano tratando de estirar una pensión que no alcanzaba. «¿Sabe qué?», dijo Rodrigo. «Déjeme revisar si hay algún otro descuento que pueda aplicarle. A veces, el sistema tiene promociones que no están en los cupones». No había ninguna promoción, pero Rodrigo aplicó su propio descuento de empleado. 5% que salió de su bolsillo. «Listo, señor. Todo en orden». El anciano lo miró con ojos húmedos. «Gracias, hijo. Gracias». Cuando el hombre se fue, Rodrigo se quedó mirando la caja registradora. Sus propias manos temblaban ligeramente. Don Aurelio apareció a su lado. «Vi lo que hiciste». Rodrigo esperaba una reprimenda. Usar el descuento personal estaba en una zona gris del reglamento. «A veces las reglas no cubren todo», dijo Aurelio. «A veces hay que elegir entre el sistema y la persona. Elegiste bien». Esa noche Rodrigo escribió en su informe semanal para Kenji: «Hoy casi vuelvo a ser quien era. Sentí la irritación, sentí el desprecio subir por mi garganta, pero no lo dejé salir. No porque sea bueno, sino porque finalmente entiendo lo que se siente estar del otro lado. Y no quiero causar ese dolor nunca más. No sé si eso me hace mejor persona, pero sé que me hace diferente». Kenji leyó el informe en su estudio, junto a la bolsa de tela de su madre. «Diferente», pensó.
A veces eso es suficiente, a veces diferente es el primer paso hacia mejor. El círculo comenzaba a cerrarse. El supermercado central brillaba bajo el sol de la mañana. Lucía había organizado una reunión en el área de cajas, el mismo lugar donde hace casi un año las monedas de un anciano habían rodado por el suelo. Kenji Tanaka llegó a las 9. Vestía su traje oscuro, pero llevaba la bolsa de tela con las iniciales bordadas. Algunos símbolos son demasiado importantes para abandonar. Los empleados se habían reunido en semicírculo. Lucía estaba al frente, junto a Fernando. Su postura ya no era la de una cajera asustada, pero tampoco la de alguien que se creía perfecta. Era la postura de quien había aprendido equivocándose. Al fondo, Rodrigo Valverde estaba junto a Carmen y Mateo. 9 meses lo habían cambiado. No solo físicamente, algo en sus ojos era diferente. Kenji caminó hasta el centro. El silencio era de anticipación. Hace casi un año, comenzó. Entré a esta tienda vestido con ropa vieja, cargando monedas. Quería saber cómo trataban a los invisibles. La respuesta fue dolorosa. Hizo una pausa, pero también fue reveladora. No solo sobre ustedes, sobre mí. Los presentes intercambiaron miradas. Pasé semanas furioso con el señor Valverde, planeando cómo exponerlo, cómo destruirlo, y entonces me di cuenta de algo incómodo. Mi rabia no era solo por él, era porque me recordaba quién fui yo hace décadas. El silencio se espesó. Cuando llegué a este país, trabajé en una ferretería. Un hombre me dio esa oportunidad. Años después, cuando ya tenía 3 tiendas, un empleado llegó tarde porque su madre estaba enferma. ¿Saben qué hice? Nadie habló. Lo humillé frente a todos. Le dije que sus problemas personales no eran excusa, que si no podía ser profesional, buscara otro trabajo. Kenji miró al suelo por un momento. Ese empleado renunció esa semana. Nunca supe qué fue de él, pero su cara me persiguió durante años. Me persigue todavía. Levantó la mirada. No les cuento esto para excusar al señor Valverde. Lo que hizo estuvo mal. Pero les cuento para que entiendan algo. Nadie está libre de caer. Nadie. Yo caí. El señor Valverde cayó. La pregunta no es si caeremos, sino qué hacemos después. Se volvió hacia Lucía. Señorita Mendoza, he leído los reportes sobre usted, incluido el incidente del mes pasado con la cajera nueva. Lucía bajó la mirada, avergonzada. También leí cómo se disculpó frente a todos, cómo admitió su error, cómo eligió la humildad sobre el orgullo. Eso no es debilidad. Es exactamente lo que un líder debe hacer. Sacó un sobre de su bolsillo. Esta es una oferta para que continúe su capacitación. 6 meses más, con la posibilidad de asumir la gerencia si todo va bien. No porque nunca cometa errores, sino porque sabe qué hacer cuando los comete. Lucía aceptó el sobre con manos temblorosas. Kenji se volvió hacia Rodrigo. Señor Valverde, acérquese. Rodrigo caminó entre los empleados. Ya no buscaba imponer autoridad. Caminaba como alguien que ha aprendido que la verdadera fuerza no necesita demostrarse. He leído sus informes semanales. He hablado con don Aurelio. He observado su evolución. Sacó otro sobre. Esto es un ofrecimiento para un puesto de asistente de gerencia en una sucursal mediana. No es una recompensa, es una oportunidad. Lo que haga con ella depende de usted. Rodrigo aceptó el sobre. Sus ojos estaban húmedos. Señor Tanaka, no sé si merezco esto. Quizás no lo merezca. Quizás yo tampoco merecía la oportunidad que me dieron hace 45 años. Pero la recibí. Y cambió mi vida. Ahora es su turno de decidir qué hacer con la suya. Mateo corrió hacia su padre y lo abrazó. Carmen se unió. Los empleados comenzaron a aplaudir. No era celebración vacía, era reconocimiento de que el cambio es posible.
Kenji observó con ojos húmedos. Pensó en su madre cosiendo la bolsa. Pensó en el hombre que lo encontró en la calle. Pensó en todas las monedas que había contado a lo largo de su vida. Lucía se acercó. «Señor Tanaka, gracias». Kenji tomó su mano. «No me agradezcas, agradécete a ti misma. Y cuando cometas errores, porque los cometerás, recuerda que lo importante no es la caída, es cómo te levantas». Afuera, el sol brillaba sobre el estacionamiento. Un nuevo día comenzaba, y con él la certeza de que las mejores historias no son las de héroes perfectos ni villanos absolutos. Son las de personas reales, con fallas reales, que eligen intentar ser mejores, un día a la vez, un error a la vez, una segunda oportunidad a la vez. Si esta historia tocó tu corazón, prepárate para la siguiente. Un cofre blindado que derrotó a los mejores expertos durante una década entera. Cerrajeros, ingenieros, matemáticos, todos fracasaron, hasta que llegó alguien que todos ignoraban, el hijo de un barrendero, sin título, sin herramientas especiales, solo 11 minutos. ¿Cómo lo hizo? La respuesta te va a dejar sin palabras. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte esa historia. Te esperamos.